Bueno, entonces, a ver quién más quiere hacer uso de la palabra. Profesor Petronio, ¿Quién habla? Marco Antonio Guevara, ¿cómo está? ¿Me concede ya. la palabra? ¿Qué Ahora tal? sí, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo está, querido Marco Antonio? ¿Qué tal, doctor? Mire, acá hay excelentes, diferentes profesionales que de una u otra forma comprenden más lo que estamos viendo en estos momentos porque son de formación científica, algunos empíricos, pero también tienen esa formación, algunos sí más profundo de conocimiento, y que llegan de todas maneras a tener mayor facilidad, vamos a decir así, de todo lo que nos está enseñando, ¿no? Sobre el cerebro, prácticamente, ¿no es cierto? Yo tengo formación de economista, ¿no? Y ahí nos enseñan teoría económica, ¿no? Nos enseñan también bastantes fórmulas para calcular demandas, ofertas, comportamiento de las personas también a través de cada una de las sociedades donde se desarrollan, ¿no? Tenemos formación de esa naturaleza, ¿no? Y se ha ido cambiando estas teorías económicas a través del tiempo, en el cual han ido evolucionando, ¿no es cierto? De la teoría de Adam Smith hasta las teorías de ahora actuales de los nuevos premios Nobel que siempre sacan estudios de diversas partes de la economía y van cambiando y van interactuando en relación a esto, ¿no? Entonces, sobre ese punto, y si yo estaría, digamos, en una clase tipo económico, financiera, me sentiría un poquito con mayor aceptación, vamos a decir así, y también tendría algunas dudas y algunas inquietudes diferentes. Digo esto a colación porque, por ejemplo, usted acá nos está hablando bastante de lo que es el cerebro, ¿no? Cómo es el cerebro en sí, ¿no? Qué es lo que contiene el cerebro, cuáles son las partes del cerebro, cuál es el tálamo, por ejemplo, cuál es la función. Nos está hablando mucho de la corteza, ¿no? Y en base a eso nos está conduciendo usted a su teoría, que finalmente está proponiendo lo que los cientificistas consideran que efectivamente la conciencia es generada, es producto del cerebro, ¿no es cierto? Más la teoría de IES es que no es así. Entonces, como hay científicos, médicos acá y formación así de ese tipo de actividad, me pongo a pensar en ellos un poquito, a decir qué están con el doctor que habló hace un rato, Néstor, si no me equivoco, que tiene conocimientos y le dijo esto significa tal, pero también él debe pensar o decir, no, y si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que está exponiendo el profesor Petronio, me parece que sí, eso no, pero claro, no estamos acá de repente para entrar a ese dilema o discusión, pero sí para aportar, para tener un poquito mayor conocimiento. En ese sentido, de repente, no sé cómo se sentirán, ¿no? Que cuando yo tengo una formación y me dicen esto no es así, es asá, entonces me sorprende un poco y tengo que experimentar ese proceso de cambio de conocimiento ya profundizado de las escuelas, de la universidad, ¿no es cierto? Ese por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, nosotros los masones, somos una escuela también, somos una escuela de superación espiritual, ¿no es cierto? Por eso nos interesa este diplomado, para saber lo que es la espiritualidad, ¿no es cierto? De dónde viene y cómo es, porque nosotros utilizamos mucho el simbolismo para conocernos como personas y para ser una mejor persona. En base al simbolismo que tenemos nosotros vamos trabajando en nuestra vida, en nuestro propio yo, en nuestro propio ser. Ese por un lado, y ahí tenemos muchos, digamos, formación de este tipo en lo que es esta parte de la escuela, de la masonería. Entonces, y a través de eso conocemos otras teorías y otras corrientes, por ejemplo, lo que son los principios del Kybalión,
conocemos un poco la cábala, lo que es el budismo, el judaísmo, que cualquiera de nosotros, sin ser masón, podemos tener la posibilidad de conocerlo, pero nosotros tenemos un poco de ese también el saber por ahí dónde va nuestra formación espiritual y personal, ¿no es cierto?, para ser una mejor persona. Y en ese sentido viene el diplomado que usted nos está dando, y ahí nos encontramos con esta posibilidad de saber lo que es, conocer más lo que es la espiritualidad. Y vemos ahora las teorías que ustedes nos imponen, nos presenta, ¿no? Sobre todo el de decir, ¿no? Digamos, conceptos, para mí, que no los conozco mucho, obviamente, por mi formación, por decir, lo que dice, ¿no? La conciencia, no siendo física, no es producida por el cerebro, sino por la mente espiritual, ¿no? Ese es contundente lo que dice IES, ¿no es cierto? Y eso de repente contradice formaciones cientificistas que tenemos acá muchos profesionales, algunos profesionales, ¿no? Y también corrige un paradigma, IES, ¿no? Lo que dice, corrige el obsoleto y generalizado paradigma que nos sigue haciendo creer que la mente y la conciencia son producto del cerebro. Y yo voy y entro a Google y googleo y yo digo, ¿y dónde está la conciencia? La conciencia, me dice ahí Google, producido por la mente, ¿no? O sea, ese es lo que la formación ahora lo tenemos a la mano con todo esto de lo que es el Google y toda esta formación por internet. Entonces esto para mí va teniendo un sentido muy profundo, porque estoy dándome cuenta, sin tener esa formación, de dónde yo puedo tener la seguridad o la certeza o guiarme por este tipo de conocimientos nuevos que estoy adquiriendo en base a lo que usted nos está poniendo, ¿no es cierto? Y a eso iba mi participación, profesor Petronio, ¿no? En el sentido de que es una ilustración que estamos teniendo, en el cual cada uno de nosotros debemos de tener, digamos, la conciencia de decir que la conciencia no es producto de la mente, sino es producto del espíritu, ¿no? Y si es así, es que interiorizarlo y saber y aprenderlo bien de esa manera que lo podamos introducir, y todo esto al final es para ser una mejor persona, porque lo que os he dicho últimamente, después que Juan habló sobre el alma y que lo redondeó muy bien usted, es que simplemente a todo esto nos conlleva al final de la exposición de hoy al ego, ¿no? Porque finalmente lo que buscamos con esto, con esta propuesta, es solucionar algo, es demostrar algo, es solucionar de repente a la persona, es combatir el ego, para lo que usted dijo, ¿no? Encarnar o reencarnar con el ego o no. Finalmente, ¿cuál es la posición que debemos tener si con todo este conocimiento que nos está impartiendo usted, al final nos va a dar una solución a nuestra vida? Eso es todo, profesor Petronio. Muchas gracias por la exposición de hoy y por seguir aprendiendo más de su valiosa propuesta que nos está dando. Gracias, profesor. Bueno, quiero agradecerte también a ti, Marco Antonio, por tu honestidad y por tus palabras, que para mí reflejan en el fondo un mensaje de racionalidad y de buena intención honesta, en que lo que queremos todos es conocer la verdad. Quisiera comentar que, por ejemplo, la intervención del doctor Martín, que es médico, no sé si reparas un poquito en las palabras de él, cuando yo le digo estoy plenamente de acuerdo con tu idea de que
hay un diálogo permanente entre las células, pero quiero hacer énfasis de que ese diálogo no se podría hacer si no hay una mente biológica en cada célula y una mente cuántica para poder conversar cuánticamente con las moléculas que entran y salen y que se producen en la misma célula. Y él estuvo de acuerdo. O sea, era una manera diferente de expresarse. La manera usual de un médico es ignorar la parte espiritual, pero al final aceptar de que hay un diálogo entre un neurotransmisor que entra a una célula y una célula que recibe el neurotransmisor, o que el neurotransmisor proviene de otra neurona y la recibe otra neurona y hay un diálogo entre ellas. O sea, todo eso, ese diálogo no sería posible si no hubiera la mente biológica y la mente cuántica, que ya ha sido ampliamente explicada en todo lo que va corrido del diplomado. Él estuvo de acuerdo y además al final dijo, simplemente quería agradecer por la maravillosa exposición. Entonces, cuando él dijo maravillosa exposición, me dio a entender, sin que yo tuviera que resaltar, que él como médico aceptaba la propuesta nuestra con un calificativo bastante alto, llamándolo maravilloso. Eso para mí ya no necesitaba recalcarlo para sobar el ego mío, ni mucho menos. Simplemente era para yo poder entender que él aceptaba la propuesta en el fondo. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto con la intervención tuya, Marco Antonio? De que el diplomado como tal lo que busca es la verdad. No busca lo que nos han enseñado en nuestras carreras, porque cada una de estas enseñanzas son producto de todo un pensum elaborado a través de la historia pedagógica de cada carrera. Y cuando se trata de ver dónde hay vacíos de verdad y cómo llenarlos, tenemos que salirnos del contexto tradicional de la carrera. Tenemos que salirnos del contexto tradicional de la universidad. Entonces, yo cuando escucho a un profesional médico o a un profesional en psicología, estoy muy pendiente de que si el mensaje de verdad que yo trato de transmitir ha sido entendido, porque yo sé que si ha sido entendido está llenando un vacío que la pedagogía de la carrera no ha podido llenar. No importa la carrera que sea, ni tampoco el hecho de que una persona sea o no sea religiosa, o sea o no sea de una institución masónica. Lo importante es que todos somos capaces de entender qué es verdad y qué no es verdad. No importa la profesión. Y bajo ese orden de ideas, el diplomado lo que quiere es, como tú bien lo dices, que es una expectativa que tienes, es de que te demostremos cuál es la verdad que tenemos nosotros que aportarle a cada uno
uno de ustedes para que cada uno de ustedes lo aplique de acuerdo con su mejor criterio y lo acepte para su propia vida. Eso es lo que nosotros perseguimos, por encima de que si esto es o no es compatible o de acuerdo con la escuela que cada quien tenga anteriormente o si es compatible con la profesión que cada quien tenga. Yo respeto mucho las profesiones y las escuelas, pero solamente quiero hablar de cómo contribuir a llenar vacíos cuando hay vacíos. Y en este caso, pues estamos viendo que hay un vacío de espiritualidad muy grande, que se ha confundido religiosidad con espiritualidad, que ha habido un vacío de leyes espirituales, que ha habido un vacío de probar la existencia de Dios, que ha habido un gran vacío de probar una mente en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino biológico animal, que hay una cantidad de vacíos de conocimiento que hay que llenar. Entonces, todo lo que estamos haciendo es llenar esos vacíos. Y mi gran misión y mi gran interés es ver si lo que yo expongo lo acaban de entender y finalmente si lo aceptan. Cuando yo escucho, por ejemplo, al doctor Martín decir gracias por la maravillosa exposición de hoy, ya con esto me está dando a entender que en el fondo estoy contribuyéndole a él en alguna cosa, en alguna forma. Y eso ya no necesito yo recalcarlo. Ahora lo traigo a colación porque tú acabas de decir, bueno, es que hay muchos profesionales en medicina y en psicología y yo soy economista. Pues no importa, lo importante es que el discurso está hecho para que todos, no importa la profesión, lo podamos entender. Pero aquellos que tienen una profesión en donde parte del discurso les atañe, con todo respeto, primero me dedico a establecer que hay un vacío de conocimiento y entonces después con toda la buena intención tratar de llenar ese vacío. Por ejemplo, si yo he dado estos diplomados a religiosos, monseñores, sacerdotes, y hablar a ellos de que a Dios le dieron ego, que le dieron formas humanas, el antropomorfismo de Dios. Hombre, eso es todavía más chocante, diría yo, para ellos, que decirle al doctor Martín que hay que hablar de mente cuántica y mente biológica, porque ya él ya aceptó esa parte. Pero obviamente a un religioso hablarle de que se equivocaron los grandes profetas de la antigüedad en creer que Matusalén vivió 999 años. Eso es una exageración de la prosa que se escribió, porque antropológica, biológica, genéticamente no hay ninguna cosa que soporte que el ser humano de esa época vivió tantos años. Entonces, y cuando le estamos hablando de que la ira de Dios refleja el ego que se le atribuyó y que Dios no tiene por qué tener ego, y que Pierre Teilhard de Chardin, que era sacerdote, lo denunció ante el Papa de turno y el Papa casi que lo excomulgó por denunciarlo. Dijo,
hemos humanizado a Dios en lugar de divinizarlo. Entonces, obviamente, está demostrando que hay vacíos que hay que llenar. Y el mundo se ha venido a través de grandes filósofos, agnósticos, ateos y obviamente teístas religiosos y teólogos y sacerdotes, se han venido pues siglos de siglos discutiéndose entre ellos sobre quién tenía la razón. Entonces había que probar la existencia de Dios, que nadie lo pudo probar. Había que probar en qué parte es probable que exista Dios como creador, como receptor, pero qué parte no es probable, como el Dios que hace favores, como el Dios que se enoja, como el Dios que tiene ego, y obviamente como el Dios que tiene ojos azules y barba blanca y tiene manos y tiene pues obviamente todas las características humanas. Entonces, cuando empezamos a hablar de todas estas cosas, yo lo único que pretendo es no herir a ninguna profesión, porque yo respeto la historia de los paradigmas, digamos que didácticos y los modelos que se han utilizado a nivel de la instrucción de cada carrera. Y yo soy el primero en ver que a mí como ingeniero nunca me enseñaron nada de la parte espiritual, pero sin embargo había vacíos, y así como hay vacíos en mi profesión, puede haber vacíos en la profesión de economista, podría haber vacíos que hoy en día se están empezando a llenar, en donde obviamente ya se habla de pobreza multidimensional, en donde ya se habla de que incluso la parte social debe de tener muchísimo más énfasis en la persona como persona y no como estadística numérica, que ha sido el enfoque pedagógico de la parte económica. Pues yo como administrador de empresas, algo de economía me tocó estudiar, de macro, de micro, y me especialicé en finanzas, pero hay vacíos en todas partes. Hay vacíos en ingeniería, y por qué no hay vacíos también en la medicina y en la psicología. Respeto todas ellas y estoy muy interesado, como le dije a Juan, que incluso su especialidad es bastante, digamos, extrema, y que mi interés es más centrado en lo normal, pero que me gustaría mucho que él me señalara aquellas partes de mi modelo que a medida que vaya avanzando en el diplomado no le parezca, porque mi modelo está abierto a cambios siempre y cuando me lo demuestren. Pero si no me lo demuestran o los argumentos no son lo suficientemente válidos, entonces no cambio el modelo. Pero afortunadamente, pues, el modelo no ha sufrido mayores cambios desde que se concibió. Se ha enriquecido más bien con el desarrollo de las ciencias, y eso es lo que hasta ahora pues ha logrado mantener incólume, y están mis libros y mis anteriores grabaciones que demuestran que no ha cambiado, o sea, no me he equivocado, no ha sido un error grande, que se puede mejorar, sí,
¿Que se puede desarrollar más? Claro que sí. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, independientemente de la profesión de cada uno de nosotros, querido Marco Antonio, lo importante es que hagamos un aporte a la verdad y que ese aporte sea simplemente juzgado por la razón, no por el ego, no por el orgullo de que yo tengo la razón y tú no la tienes, o que yo sé más que tú y tú no sabes tanto como lo sé yo. No se trata de hacer comparaciones de egos, se trata simplemente de contribuir con la verdad para que cada quien lo acepte de acuerdo con su propia conveniencia, criterio, pero despertando la parte más oculta y más valiosa que todos tenemos y que vamos a hablar la otra semana, que es el simbre. Y despertando el simbre vamos a poder manejar el ego nuestro. Yo hasta los 50 años el ego me manejaba a mí. Y en los últimos 30 años he venido tratando con mi simbre que desperté a manejar a mi ego. No lo he logrado completamente, pero sí noto la gran diferencia y estoy muy contento con esa transformación. De manera que si yo mañana me encuentro con un gran profesional, pero que no tiene idea del simbre y saca a relucir solamente el ego, yo lo comprendo. Y con su ego él va a querer demostrar su valía. Yo lo comprendo, pero no quiero decir que por eso voy a menospreciar el trabajo que yo quiero ofrecer. Entonces, vamos por partes. Ya llevamos casi un 40% del diplomado, o un 30 y mucho, pero todavía falta más por hacer. Y si ustedes me regalan su paciencia, su benevolencia de seguir asistiendo, pues seguiremos cada vez uniformizando más las ideas. Eso es básicamente. Yo aprecio mucho, por ejemplo, las grandes intervenciones del doctor Martín, incluso las un poquito exigentes y extremas intervenciones de Juan Paredes. Y obviamente he podido apreciar tu honestidad y tu franqueza desde cuando comenzaste. Yo noto una grandeza honesta de tu parte y que demuestra un gran juicio y una gran capacidad de entender y comprender y de querer mejorar, que la veo también en el gran maestro José Raúl, y así incluso en las intervenciones tan bonitas de Lucía Emperatriz, en tantas otras, Eduardo Pisfield, que ha contribuido también en gran parte, y así de todos ustedes. Por eso no quiero decirles a todos sino gracias. Me han ayudado y me siguen ayudando mucho. Eduardo, ¿quieres hablar? Porque veo que... Profesor, antes, solamente un minutito. Muchísimas gracias, profesor Petronio. Un segundito por la respuesta, pero valga verdades, no interpreté lo que de repente ha interpretado por la profesión, en el sentido de que puede haber una contraposición o no, sino por el sentido del entendimiento más que todo, ¿no? Por el entendimiento a lo que usted nos está dando, y que unos pueden entender más que otros fácilmente, y en ese sentido lo dije. Y sí, y nosotros también en la masonería también combatimos el ego, ¿no? Y combatimos el ego simplemente combatiendo
los vicios, ¿no? Combatiendo los vicios yo creo que es la principal arma y herramienta para también combatir el ego. Muchas gracias, profesor Petronio, por todo. Ok, a ti gracias, Marco Antonio, muchísimas gracias.